Hola colegas, mi nombre es Sergio Braginski, soy el presidente de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Quiero invitarlos a nuestro canal de podcast que se inaugura con episodios dedicados a diversidad, a inclusión y a perspectiva de género. Quiero agradecerle a Mariana Pitaluga, socia de la UDGBA, quien se encargó de materializar este proyecto. Mariana, por favor, contanos cómo empezamos. Hola Sergio, te agradezco a vos y a la Unión este espacio. Te cuento que en este primer episodio vamos a hablar con Danila Suárez Tomé. Ella es filósofa y se especializa en perspectiva de género, así que arrancamos así. Bienvenides. Estás escuchando Metele Más Diversidad, el podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Idea y conducción, Mariana Pitaluga. Te invitamos a un espacio de reflexión y charla para pensar el diseño desde la diversidad. Creemos que mientras más sencillo, mejor. Por eso, elegimos hacer el podcast desde audios de voz, hablando con nuestras invitadas como con nuestras amigues. Simple y sencillo. Conecta tus auriculares y con tus oídos miremos al mundo de otra manera. Hola, soy Mariana Pitaluga y en este episodio vamos a hablar con Danila Suárez Tomé. Ella es doctora y profesora de enseñanza media y superior en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en las materias Nociología y Filosofía Feminista, docente del Seminario de Epistemología del Género en la Maestría de Estudios y Políticas de Género de la UNTREF y es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas y su investigación se centra en el estudio de las relaciones entre género y conocimiento desde una perspectiva feminista. Hola Danila, ¿cómo estás? Te cuento que acá con la gente de la Unión queríamos hacerte algunas preguntas sobre perspectiva de género. Si te parece, vamos con la primera. ¿Cómo nos explicarías de qué se trata la perspectiva de género? Bueno, para entender un poco qué es la perspectiva de género tenemos que ver la diferencia o qué significa tanto perspectiva como género, ¿no? En este caso. Una perspectiva es un punto de vista que se adopta sobre algo. O sea, queremos estudiar un fenómeno del mundo y tenemos esta herramienta que es la perspectiva de género, con la cual podremos analizar ese fenómeno del mundo a través de esta categoría a la que llamamos género. El género es una categoría que designa y nos ayuda a entender cuáles son las ideas que cada sociedad y cada cultura tienen sobre el sexo. Entendemos por sexo a aquellas diferencias biológicas a través de las cuales el sistema biomédico y los estados nos clasifican de modo binario según las funciones reproductivas de nuestros cuerpos en mujeres o en varones. Entendamos, por favor, que cuando estamos hablando en este sentido de sexo no estamos diciendo que sea una clase natural, sino que estamos diciendo también que es una categoría que designa una serie de diferencias biológicas a través de las cuales nos clasifican socialmente en mujeres y varones de modo binario. ¿Sí? Esto quiere decir que esta clasificación podría darse de otra manera, pero no se da de esta. ¿Sí? Entonces, el género es una categoría que nos ayuda a entender cuáles son los roles, las conductas, las costumbres, las actividades, ¿sí? que se asignan a las personas de acuerdo con el sexo que se les asigna también médica y estatalmente. ¿Sí? Cuando decimos género, entonces nos referimos a las diferencias entre mujeres y varones que no son biológicas, sino que están construidas culturalmente. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que estas diferencias, al ser culturales, van a variar dependiendo de la época y las sociedades. Por eso es muy importante que la perspectiva de género sea contextual siempre. ¿Sí? Ahora bien, las diferencias biológicas, según las cuales nos clasifican arbitrariamente entre varones y mujeres, no son ni pueden ser por sí mismas fuente de desigualdades entre las personas, es decir, de desigualdades sociales, ni pueden ser utilizadas como recursos para la justificación de desigualdades sociales, ¿sí? que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo y todavía se sigue insistiendo en hacer, ¿sí? que las mujeres por tener, no sé, tal o cual cerebro, por tener tal o cual hormonas, no pueden hacer tal o cuales actividades. Esto es injusto y atenta contra los derechos humanos de las mujeres. ¿Sí?
Las diferencias biológicas son transformadas en desigualdades sociales entre mujeres y varones mediante la intervención social y cultural en la asignación de roles, actividades, valores y estereotipos de acuerdo a esos sexos que se utilizan para clasificar a las personas. Entonces, el género en última instancia es una categoría que lo que nos permite ver es a qué sexo se le adjudica privilegios en detrimento de otro, formando un sistema jerarquizado de género a partir del cual nos relacionamos socialmente. Dentro de este sistema jerarquizado de género, las mujeres y otras identidades subalternizadas, ¿sí?, se encuentran desfavorecidas y en el extremo inferior de la jerarquía, en donde se encuentra la idea de masculinidad normativa, ¿sí?, es decir, aquella masculinidad que detenta todos los atributos, sí, por ejemplo, los varones cisexuales, blancos, heterosexuales, europeos, propietarios, capacitados, etcétera, sí, alfabetizados y demás, que constituyen una porción muy reducida de la sociedad, pero que imponen, digamos, su punto de vista, su modelo de cómo hacer las cosas, a partir de la organización de este sistema jerarquizado de género. Si nosotros no tenemos la categoría de género en vista y si nosotros no usamos a la perspectiva de género como una herramienta de análisis, en cualquier fenómeno que querramos describir, nos va a ser muy difícil poder ver este sistema jerarquizado de género, porque tenemos naturalizado, ¿sí?, su ocultamiento, ¿sí? Es como que la perspectiva de género nos ayuda justamente a relevarlo, a poder ver cómo funciona y eventualmente a poder desarticularlo. ¿Crees que hay condiciones de desigualdad entre diseñadoras y diseñadores? Yo no conozco en profundidad el área profesional del diseño, pero una de las características del sistema jerarquizado de género es que se puede ver cómo funciona, no de igual manera, pero sí con ciertos aspectos en común en todas las áreas de la vida y de las relaciones sociales, entre ellas las del trabajo, ¿sí? Lo que podemos encontrar en numerosas esferas profesionales es que en general existe una mayor cantidad de varones siempre en los puestos de decisión o en la creación de marcos, principios, normas para regir las profesiones, mientras que las mujeres están en los espacios más de trabajo más primario, ¿no? Esa es una de las cosas que se suelen dar de manera transversal en todas las áreas de profesionalización. Otra de las cosas que suele suceder, que supongo que también debe pasar en el área del diseño, es que debe haber probablemente alguna suerte de lo que se llama segregación horizontal, es decir, que las mujeres se sitúan más en ciertas áreas de la profesión y los hombres en otras, o seguramente da la casualidad que aquellas en las que se sitúan más que nada los hombres son más redituables o tienen más visibilidad y impacto, y en las que se dedican las mujeres, no. Esto es algo que sucede en casi todas las áreas de profesionalización. Además, también sucede que en general en todas las áreas profesionales, en todos los círculos de profesionales, las mujeres suelen dedicarse a cuestiones más relacionadas con los atributos o las actividades que supuestamente tienen que ver con las mujeres, como por ejemplo todo lo que sea relacionado a el cuidado, la empatía, la familia y demás, y los varones tienden a dedicarse a otras temáticas, ¿sí? Esto se puede ir viendo hay que verlo en cada caso, porque como les decía, siempre hay que analizar a nivel contextual, pero son fenómenos que en las áreas de trabajo y profesionales se ven muy, muy seguidos, ¿sí? ¿Qué nos recomendarías a las y los diseñadores para construir un abordaje de nuestra práctica desde una perspectiva de género? Bueno, para construir un abordaje de la práctica de ustedes desde una perspectiva de género, yo tengo quizás dos consejos para dar, dos recomendaciones generales. La primera es que incluir una perspectiva de género, tomar un enfoque de género para la práctica laboral, no es simplemente incluir más mujeres
y personas LGTB o de identidades subalternizadas, ¿no? Y mezclar, ¿no? Esa no es la idea, porque eso no nos va a dar como resultado una práctica teórica o laboral o profesional feminista, ¿sí? Sino que si bien la inclusión de más miradas diversas, ¿sí? Dentro de un área, profesión o práctica o teoría, ¿sí? Es beneficiosa, no alcanza simplemente con eso, ¿sí? Sino que necesitamos poder rever las bases mismas de nuestra profesión, de la teoría que la guía, de las prácticas que hacemos a través de una mirada feminista. Esto quiere decir que no se trata de incluir, ¿sí? Sino que se trata de diversificar la mirada. No se trata de incluir mujeres y personas con identidades no hegemónicas o personas del colectivo LGTB a algo que ya ha sido construido por los parámetros de la masculinidad normativa, ¿sí? Sino que hay que ir justamente a revisar, ¿sí? Aquellos fundamentos de nuestras prácticas, de nuestra teoría, ¿sí? de nuestra profesión, que han sido pensados desde la masculinidad normativa para la masculinidad normativa y empezar a pensarlos desde una perspectiva más diversa. Entonces, yo prefiero hablar, antes de, por ejemplo, de inclusión, ¿sí? Prefiero hablar de diversificación de la mirada, ¿sí? Entonces, la perspectiva de género o el enfoque de género es una herramienta, es una herramienta feminista poderosa justamente para poder desmontar ese androcentrismo que se encuentra en el corazón del diseño de todas nuestras prácticas, de todas nuestras disciplinas teóricas, de todas nuestras áreas de trabajo profesionales, de todos los imaginarios que rodean a nuestras áreas de trabajo y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que lo más importante a tener en cuenta es eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, el abordaje de cualquier práctica a través de la perspectiva de género requiere una práctica de adquisición de conocimiento y de reflexión constante, ¿sí? Es decir, a través de la utilización de las herramientas feministas nos transformamos a nosotros mismos y tenemos que estar todo el tiempo reflexionando e indagando para no volver a producir digamos, prácticas o conocimientos que queden solidificados bajo una única mirada, porque es muy fácil reemplazar una mirada hegemónica por otra, pero lo que queremos siempre es tratar de diversificar. Entonces está muy bueno que se tenga en cuenta que la práctica feminista de utilización de una perspectiva de género para revisar prácticas o revisar teorías o revisar dinámicas de trabajo, lo que fuere, consiste en una labor constante de reflexión, de adquisición de conocimiento, de puesta en común, de cuestionamientos personales y también colectivos. Así que esa sería mi segunda recomendación para ustedes. Muchas gracias, Danila. Lo explicaste súper claro y creo que nos va a ayudar a pensar al diseño dentro de la perspectiva de género. Me encantó haber charlado con Danila, no sé ustedes, pero yo me quedo con esta última idea que nos plantea sobre cómo construir una práctica a través de la perspectiva de género, que no alcanza solo con incluir a más mujeres o identidades diversas a la mesa, sino que se trata de revisar nuestra práctica desde la perspectiva de género. Esto es repensar qué discursos estamos replicando desde lo que hacemos y de construir desde ahí. Y por supuesto, la recomendación que nos deja nuestra invitada sobre la mirada diversificada y la reflexión constante. ¿Y ustedes qué reflexiones, comentarios u opiniones tienen sobre lo que nos acaba de contar Danila? Acabás de escuchar Metele Más Diversidad, el podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, un espacio colectivo donde celebramos el intercambio de ideas. Si te gustó, seguinos en Spotify y en nuestras redes para sumarte a la charla.